a partir de Newton, digo, ya no es necesario explicar nada a partir de algo metafísico. Todo se explica con la física. Y con Darwin pudo explicar la existencia humana a partir de la casualidad sin la necesidad de que exista un Dios. Aclaro para los que están viendo, yo no estoy en contra de la teoría de la evolución y no se trata de estar en contra de la teoría de la evolución o de la revolución científica. Se trata de entender cómo el ser humano pasó de guiarse con la guía de valores éticos establecidos por una religión y por los griegos y por los razonamientos del ser humano a perder toda brújula, todo norte moral. Claro, y además las mal interpretaciones que ha tenido, por ejemplo, el Darwin, o sea, el darwinismo social es una mala interpretación, es fundir moral y ética en base a una teoría científica, que es una estupidez, porque no atiende a las razones últimas, por ende va a estar equivocada. Empezamos. Bien, vamos a las diapositivas. Sí. Bienvenidos a este curso de formación peronista. Hoy vamos a ver la primera clase de curso de formación, que es la comunidad organizada, parte 1. Sí. Los principios y valores eternos. Bien, con esta frase Perón arranca el libro. El hombre se enfrenta a la más profunda crisis de valores que registra su evolución. Bien, ¿querés que siga? Bien. Esto lo dice Perón en un contexto en el que él veía y vio un fuerte progreso material y no un progreso espiritual. El problema de esto, señala Perón, es que el humano puede sobrellevar cualquier transmutación, cualquier cambio, cualquier cosa, siempre y cuando tenga una guía fija, siempre y cuando tenga algo con el cual sostenerse. El problema que plantea la Edad Moderna, que deja a Dios de lado como explicador fundamental del mundo, es que ya ahora van a empezar a haber explicaciones materiales, mecanicistas, ahí aparece Newton, aparece Darwin, y el problema fundamental es que con las explicaciones mecanicistas del mundo, uno no puede fundir valores morales, uno no puede tener una ética en base a eso. Y el problema es que si uno no tiene una ética, no tiene un faro, y ante el significativo avance material, bueno, van a surgir problemas, que acá los tenemos puestos como el relativismo epistemológico, es decir, no hay una verdad. Después eso se va a ver como que hay muchas verdades, cada uno tiene su propia verdad, vamos a hablar de eso. Después está el relativismo moral, que no hay parámetros sobre el bien o el mal, que también más adelante será, bueno, cada uno tiene su propia moral, cada uno puede fundir su propia moral. Pero si no hay moral, estamos en grandes problemas, que ahí más adelante lo vamos a ver. Y además el hombre se va a ver sin sentido. El hombre de pronto va a decir, bueno, si la ciencia explica todo el mundo, explica cómo pasa tal cosa, cómo pasa tal otra, pero no explica el para qué. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para comer? ¿Para qué como? Y llega una secuencia lógica a la ciencia en que el hombre se ve vacío, porque la ciencia no explica los principios fundamentales del hombre. Entonces, este va a ser el iniciador de la comunidad organizada, que es como la falta de valores, la crisis de valores, mejor dicho, que se va a profundizar luego. Sí. Que bueno, Perón por ahí nos llega después a ver en qué desembocó eso, que vamos a hablar un poco hoy. Así que este es un poco el resumen de lo que vamos a hablar hoy. Muy bien. Muy bien, lo que dice Damián es tal cual. Si nosotros, vamos a explicar un poquito antes de seguir avanzando qué es el mecanismo newtoniano. Supongamos que yo tengo acá este libro y yo lo suelto y cae. Yo puedo predecir, en base a saber cómo está el libro en primer momento, en base a saber el viento del ventilador, en base a conocer la gravedad de la Tierra y la masa del libro, exactamente cómo va a caer. Si yo tuviera todos los datos del universo, podría predecir, según esta lógica mecanicista, exactamente cuál va a ser el siguiente estado del universo. Si todo se debe a causas y efectos en una cadena infinita, todo tiene una causa física y puedo retrotraerme hacia atrás eternamente en causa de la causa de la causa de la causa de la causa una y otra vez. Y solamente encuentro que el humano surgió de pura casualidad, de que de los cientos de miles de millones de planetas, de casualidad se dio la vida acá y de casualidad surgió un Homo sapiens. Yo encuentro que no tengo razón de ser más que la casualidad. Si soy fruto de la casualidad y solamente de esta causa y efecto newtoniana,
el sentido de mi vida no va a ser aquel que determinó un Dios, una cristiandad, cualquier religión que diga vivimos para hacer el bien, vivimos para servir a Dios, vivimos para ser más grande la humanidad. No hay nada escrito. Yo estoy de casualidad, moriré de casualidad. Y ante eso surge un existencialismo que plantea que uno tiene que darle sentido a su propia vida, cada uno elige su sentido, otros que dicen directamente no tiene sentido, y ante eso surge después el hedonismo, que es vivir por el placer, porque como no hay un sentido superior, y además como todo es fruto de esta casualidad física, y no hay metafísica, no hay nada más allá de lo físico, no hay leyes escritas, más allá de las que podemos observar en las leyes humanas, no existe un deber ser. El deber ser bueno, el deber ser honesto, el deber ser compañero, solamente van a ser planteos, casi te diría de opinión. Vos crees que hay que ser bueno, pero en ningún lado se dice que haya que ser bueno. En ningún lado, ¿dónde lo dice? Las leyes de Newton no hablan de eso. Claro, el humano deja de tener algo más que él para explicar el mundo, para fundir sus valores. Y es un problema, porque si no hay algo a lo que nosotros tenemos que aproximarnos, si no hay algo a lo que nosotros tenemos que más o menos llegar, bueno, obviamente va a surgir lo que dice Pato, deriva total. Claro, ¿y cuál es el tema? Si de repente yo ya no tengo a Dios como explicador del mundo, yo no lo tengo como causa primera, no lo tengo como, no, yo existo porque Dios nos creó con un fin, no, yo estoy de casualidad. Si de repente no hay ninguna norma ética que no sea fundada por el humano, cualquier norma ética va a ser arbitraria. Supongamos que yo digo, está mal matar. ¿Por qué está mal matar? Me dirá él. No, porque está mal matar, porque a mí no me gustaría que me maten. Bueno, pero hay gente a la que le gustaría, a los suicidas les gustaría que los maten. No, pero está mal porque a mí no me... o sea, que lo que vos no te gusta... Si a vos no te gusta el pastel de papas, entonces... No quiero decir eso. Y te pones una discusión eterna, realmente nunca vas a llegar a ningún lado. En el fondo, si vos tenés que basar tu ética, tu deber ser, meramente en la razón humana, cada uno va a agarrarse un criterio diferente. Yo podré decir que está bien todo aquello que fomente la vida, otro dirá que está bien todo eso que fomente el placer, otro dirá que está bien todo aquello que aumente la potencia, la libertad del ser humano. Milei dirá que está bien todo aquello que no restrinja la libertad humana, pero una libertad que es que no te restrinjan. No la, ya vamos a hablar de libertad. Lo que quiero decir es, perdés ese norte universal. Y por eso cuando hablamos de relativismo moral, vamos a ver que en algunos lugares se plantea que para, por ejemplo, pueblos originarios se legisle diferente. Porque como según su cultura, la cultura originaria, supongamos, voy a poner un ejemplo extremo, cuando en algunos casos, no son todas iguales, esto es un caso puntual que sucedió una vez, que me lo trajo un profesor de la facultad, profesor que estaba a favor del relativismo moral, y de relativismo legal, porque el relativismo moral va a derivar después en leyes relativas a cada persona y a cada comunidad. En esta comunidad originaria sucedió que se murió la pareja de un señor y el padre se quedó con su hija, se casó con su hija. El señor fue juzgado por la legislación argentina porque no puedes casarte con tu hija porque, bueno, pederastía, el joven no está apto para poder decidir si se casa o no, una serie de cuestiones. Pero el argumento defensor era, esto en su cultura está bien. Entonces vos no puedes juzgar desde criterios europeos o desde criterios argentinos lo que pasa dentro de una comunidad originaria. Yo no puedo juzgar si está bien o mal, con esa lógica, matar o no matar millones de judíos en la Alemania nazi, porque yo no pertenezco a esa comunidad. Cada cultura forma su moral, entonces la moral es relativa a la cultura del momento y no a algo ulterior, no a la naturaleza humana, no es relativa a nada externo al humano, depende del contexto. ¿Preguntas hasta ahora? Quiero escuchar sus preguntas, por favor. Acá, para ir agregando algo más, podemos agregar lo de cómo se resuelve, que es con la intuición. Eso después vamos a hablar. Ahora lo vamos a hablar de cómo resolver este quilombo de la ética. Sí. ¿Están entendiendo? Quiero que me responda algunos si están entendiendo, si tienen preguntas. Me gusta que escuchen la clase mientras hacen otras cosas. Es lo ideal, es lo ideal, es lo perfecto. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, nosotros tenemos claro que llegamos a vivir sin valores universales que puedan ser aplicadas a todas las personas, a todas las tribus, a todas las comunidades, a todos los seres humanos. ¿Cómo llegamos a esto? Vamos a situarnos en lo que es el siglo XV, XVI, el Renacimiento. Sí. En el Renacimiento, por medio de la razón y de la fe, los escolásticos, entre ellos Tomás de Aquino, levantan los valores eternos, muchos de ellos enunciados por los griegos y por el cristianismo. Exacto.
¿Qué sucede? Los escolásticos encuentran los textos de Aristóteles, de Platón, de Sócrates. Que no habían sido utilizados por la Edad Media, eso hay que decir. Pero no habían sido utilizados como norma moral al punto, como lo hizo la escolástica, que los levantó y empezó a leerlos. Claro. Y encontró una gran coincidencia con el cristianismo. De hecho, llegaría a decir Nietzsche, de forma crítica, que el cristianismo es platonismo para las masas. O sea, hay una gran coincidencia entre la moral levantada por estos muchachos griegos y por el cristianismo. ¿Qué sucede? Llega la Edad Moderna. A partir de la Revolución Industrial y Científica, surgen pensadores como Newton y como Darwin. Sus planteos establecen que Dios no es necesario para explicar el mundo físico. Como dijimos, yo a partir de Newton digo, ya no es necesario explicar nada a partir de algo metafísico. Todo se explica con la física. Y con Darwin pudo explicar la existencia humana a partir de la casualidad sin la necesidad de que exista un Dios. Aclaro para los que están viendo, yo no estoy en contra de la teoría de la evolución y no se trata de estar en contra de la teoría de la evolución o de la revolución científica. Se trata de entender cómo el ser humano pasó de guiarse con la guía de valores éticos establecidos por una religión y por los griegos y por los razonamientos del ser humano a perder toda brújula, todo norte moral. Claro, y además las mal interpretaciones que ha tenido, por ejemplo, el Darwin, o sea, el darwinismo social es una mala interpretación, es fundir moral y ética en base a una teoría científica, que es una estupidez, porque no atiende a las razones últimas, por ende va a estar equivocada. Claro, esto ahora lo vamos a explicar bien, pero acá me plantear una pregunta. Vamos a ver qué preguntan. No, creo que se unieron nada más, ese fue sonido de unión. Genial. Bien, lo que estábamos diciendo. Vieron que acá se plantea la cuestión del mecanicismo, que explicamos ya que es todo es causa y efecto físico, no hay nada más allá de lo físico que explique el mundo. Si no hay nada más allá de lo físico que explique el mundo, no hay metafísica. O sea, como dije, no hay nada más allá de lo físico. No hay leyes morales más allá de las escritas por los humanos. Tampoco va a haber una razón del ser humano, ni sentido de la existencia. Existimos por casualidad. ¿Y para qué? Bueno, para nada. ¿Para qué existe la piedra? No, la piedra existe para nada y porque casualmente se rompió algo, solo existe. La luna existe porque existe, ya está. No hay mayor explicación. ¿Qué pasa? Cuando vos querés fundar una moral o una ética prescindiendo de la idea de Dios, terminás teniendo la necesidad de fundar valores morales a partir de leyes técnicas. Acá se plantea mejor. No se puede fundar una ley moral, como está bien robar, o está bien matar, o está bien, o lo contrario, si no tenés una ley técnica. Yo puedo decir que matar es doloroso. Sí. Yo puedo decir que matar genera muerte. Puedo decir que golpear puede generar muerte. Puedo decir muchas cosas con la ciencia. Puedo decir cómo suceden las cosas, pero no puedo decir si está bien o está mal que esas cosas sucedan. Claro. Bien, vamos a hablar un poco más de la revolución científica. ¿Qué es la revolución científica? ¿Qué es lo que significa la revolución científica en términos para la filosofía y para las diferentes disciplinas humanas? La filosofía se va a empezar a especializar, a dividir, a fragmentar, dejando de abarcar cada pensador todas las áreas de conocimiento como si fueran parte de un todo. Antes, un pensador decía, bueno, yo estudio los elementos, yo estudio la física, yo estudio la naturaleza de los animales, la naturaleza humana, el bien, el mal, las leyes, estudio todo. Platón habrá escrito sobre todo, Aristóteles escribe sobre todo, y después pienso. No, a partir de ahora el hombre que estudia economía no necesariamente tiene que conocer ética. Es solo un técnico. El economista le van a decir, mira, yo quiero reducir el déficit. Él va a reducir el déficit con las herramientas que ha aprendido en la universidad. Pero no va a ver si la reducción del déficit se hace lastimando a unos o a otros. No va a haber una barra ética detrás de eso, a menos que él casualmente haya estudiado ética. Pero no es necesario que el economista sepa de filosofía. Claro. No es necesario que el tipo que crea la bomba nuclear sepa de ética. Solamente va y cumple la función. Él sabe mucho sobre cuestiones nucleares, pero no sabe nada sobre política o ética, o sobre geopolítica. Sí. Esto va a facilitar después que los científicos sean herramientas de los políticos. Claro, acá se empieza a encendir, como dice Pato, los conocimientos. Y claro, al no haber un ordenador, bueno, pasa justamente esto. O sea, vamos a fundir cosas con la ciencia y demás, pero no van a atender a la razón última. Ese es el problema. O a la razón primera también, ¿no? ¿Qué más dice por acá? La revolución, esto es frase de Perón, textual. La revolución es total, grandiosa en todo aspecto, técnico, económico y científico. Sin embargo, no es acompañada por una perspectiva de fondo. Es decir, se hace la revolución industrial en Inglaterra, ustedes imagínense que de golpe se puede producir el quíntuple
el quíntuple de producción en un siglo de Inglaterra que todo lo que se produjo en los 20 siglos anteriores en las tierras que eran Inglaterra para la época de la Revolución Industrial. Imagínense en un siglo producir todos los productos que se produjeron en los 20 siglos anteriores. Vos pensarías que los trabajadores ingleses vivían súper bien, hermosos, que vivían la mejor época de su vida y todos vivían contentos y felices. Y sin embargo, las condiciones de vida fueron tan paupérrimas que de ahí surge que se escribe el Capital y el comunismo, que es la reacción de la sobreexplotación del hombre. La reacción por izquierda, la sobreexplotación, bueno, entonces vamos a tener que acabar con los burgueses. Después lo vamos a explicar. Sí. Pero, en síntesis, la mayor explotación del hombre se da con el mayor crecimiento material. Impresionantemente, en lugar de lograr una mejora en la vida de los trabajadores y de la mayoría de los ingleses, redunda en una peor calidad de vida. Y esto se da, lo van a estudiar después, si en algún momento sigan a averiguar sobre la revolución industrial, se expulsa a los campesinos de sus campos, que tienen desde hace un montón de tiempo, se los expulsa, el Estado, cómplice con los capitales, para obligarlos a emigrar a las ciudades, para dar mano de obra para el capital, que necesita más mano de obra, y la gente empieza a vivir por un plato de comida. Los niños trabajan, las mujeres también trabajan, que en ese momento es un problema porque tienen que cuidar a los hijos y trabajar, no tienen que los cuide. Bueno, es una época en la que todos trabajan, una cantidad de horas ridículas, no hay leyes laborales, no hay protección, y libremente cada uno aceptó lo que dice Milei: trabajar o morirse de hambre. Tenía la libertad de trabajar o de morirse de hambre, porque ya no tenían su propio campito. Se ha expropiado, se ha dejado sin propiedad a todos aquellos campesinos que después fueron a trabajar a las fábricas. Eso sucedió en la Inglaterra de siglo XVII, XVIII por ahí, sí. Si no me equivoco. ¿Qué sucede? Es impresionante el aumento de producción. Pero esto que acabo de decir, dejar a la gente sin tierra, sobreexplotarla, maltratarla, obligar a los niños a trabajar, demuestra una ausencia absoluta de ética en Inglaterra. Demuestra que estaban dispuestos a arruinar la vida de su población en pos de aumentar el lucro de los capitales. Destruir la vida de una gran parte de la población para beneficiar al capital y al Estado inglés. Es más, será el Estado inglés el que financie después a los corsarios que roben mercaderías del Imperio Británico. Después lo vamos a hablar, pero esto muestra que en Inglaterra la carencia moral era brutal. Claro, bueno, después lo que va a decir Perón sobre eso, que el progreso de una nación, de un pueblo, de una comunidad, va a estar en gran medida, vamos a decir, fundamentalmente escrita por los fundamentos éticos que tenga esa comunidad. Claro, como dijimos, la ética, vamos a pensarlo para simplificarlo, la ética es el deber ser, cómo deben ser las cosas. Según mi ética, todos deben tener un plato de comida en la mesa y un trabajo, siempre y cuando tengan la capacidad de trabajar. Claro, ese es mi faro, Patricio, el faro de Patricio. El faro que tendrán ustedes, imagino que será parecido. Pero si vos no tenés una ética, un deber ser de la sociedad, un deber ser de las personas, un deber ser de la vida de los niños, el progreso que se va a dar, que se da en Inglaterra en aquella época y que después se va a universalizar en todo el mundo, se va a globalizar, el progreso no va a tener una dirección hacia lograr esa comunidad feliz o hacia lograr esa vida feliz de los niños y los trabajadores. Va a progresar hacia el aumento de la riqueza material y nada más, hacia el aumento del bienestar de los intereses de los egoístas y poderosos. Nada más. Va a ser la única dirección en la que avance la sociedad. Y ese va a ser el progreso. Tal cual. Ahora vamos a ver si hay algo más. Vamos a ver si hay alguna pregunta otra vez, una pequeña pausita para escuchar preguntas. Como dijimos, ya no hay metafísica, ya no hay virtudes, ya no se puede pensar un bien o un mal porque la ciencia no explica el bien o el mal, no explica el deber ser, no explica para qué pasan las cosas, no explica para qué existe el humano, no explica por qué existe el humano, solamente explica cómo pasan las cosas, cómo suceden las cosas. Y se empieza a ver como un idealismo todo lo demás. Todo lo que explicamos de la virtud, del bien, del mal, de los valores, es idealismo. Y ahí surge el materialismo. A partir de la orfandad de sentido de la humanidad, surge el materialismo, que es la negación de la existencia de cualquier ente que no sea material o sea físico. Esto considera que Dios es un idealismo, pero también lo son la virtud, la justicia y la bondad. Son solo ideales. Ideales, como podrías tener el ideal del placer o el ideal de andar en coche. Claro, que esto va a ser después lo que fantasía. Dice... Claro, sí. El opio de los pueblos, diría Marx, respecto al cristianismo. Claro, tal cual. Y además, justo morí de lo que iba a decir. Pasa, no te preocupes. Que Marx toma el materialismo como política, hace filosofía política con el materialismo. Uh-huh. Eso ahí justo acá está.
El materialismo plantea que solo existe el mundo físico y todo lo demás es falso. Cuando hablamos de virtud, de ética, de moral, dirán, no, la moral es solamente un verso que se le cuenta a los trabajadores para que trabajen sin rebelarse, dirá Marx. O dirá Hobbes, no, la moral es un chamullo, en realidad los hombres y mujeres somos lobos y nos queremos matar entre nosotros, nada más. Eso es lo que hay. Defendemos intereses. Es verdad, podrá decir el Marqués de Sade, es verdad que aparentamos ser virtuosos para conseguir favores, para conseguir dinero, honra, prestigio, pero no lo hacemos porque realmente nos haga felices ser buenos, porque realmente el bien sea un fin último del ser humano. No, el bien es solo un chamullo, es solo marketing. Vamos a ver qué se plantea Hobbes. Dijimos que Hobbes es inglés, nace en el siglo XVII, cuando dijimos que después se va a la Revolución Industrial, toda esta época en la que se empieza a vivir cada vez peor, en donde... Que es el predominio de la razón, empieza el predominio de la razón como... La razón, una razón pura, diría Kant, una razón sin una moral, o sea, una razón sin espíritu. Claro. Una razón cuyo... Bueno, acá lo plantea. Sí. El pensamiento de Hobbes nace en el ocaso de las virtudes socráticas y la esperanza evangélica. La razón pura reemplaza estas luces y a la esperanza. O sea, ¿qué pasa? Hobbes nace en un contexto horrible, nace entre guerras civiles, nace justo cerca de la Revolución Industrial, nace una época en la que la vida es horrible. Y él observa lo que pasa ante la cefalía del poder, como dije, hubo guerras civiles, y plantea que el hombre es el lobo del hombre. Es decir, supongamos que Damián y yo estamos acá juntos, pero sabemos que si yo lo mato a él voy a estar en cana. Sí. Y él sabe que si me mata va a estar en cana. Para Hobbes, si mañana desaparece el Estado, no hay ningún Estado, como diría Milei, no hay ningún Estado, no hay ningún Estado, ningún fuerte, ningún gendarme, ningún leviatán. Y él quiere conseguir mi micrófono porque le gusta. No habría nada que impida que yo te mate. Me mataría sin eso por el micrófono. No, me mataría. Claro. Porque, ¿qué puede perder? Hobbes dice entonces que la ausencia de Estado asegura la igualdad, porque si uno crece demasiado, los demás se juntan y le sacan lo que consigue, pero impide progreso material de cualquiera. Nadie puede acumular riquezas porque los demás van a ir a sacárselas. Porque todos vamos a destruirnos entre nosotros si no hay un gendarme vigilando para pegarnos un palo. Lo que se necesita es un Estado superior que al que vea que rompe la regla de la propiedad privada o de no matar, ¡pum! A ese sí le pegan un golpazo. Lo tiene que hacer el Estado con la fuerza de la policía, del ejército, con la fuerza de un Estado que es enorme. Y como nadie puede superar la fuerza de un Estado, como nadie es capaz de superarla, entonces nos portamos bien. Esa es la idea de Hobbes. Esto es el individualismo más extremo. El egoísmo, para Hobbes, es lo natural en el humano. Por ende es inevitable, es la naturaleza humana. Incluso Adam Smith va a decir que es deseable. Incluso Milei dice muchas veces que el egoísmo es deseable. En palabras de Adam Smith, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos proporciona la cena, sino su consideración por su propio interés. O sea, el panadero, el carnicero, el cervecero hacen pan, cerveza y carne solamente para ganar plata y nosotros compramos para consumir, pero ahí no hay más que interés personal y propio. Claro. Y si es la naturaleza humana que cada uno hace lo que le parece, lo que le corresponde, cada uno conserva egoístamente su propio bolsillo y nada más importa conservar tu propio interés, entonces solo hay que tener un Estado que legisle para que no nos matemos y que cada uno se encargue de defender su propio interés. Claro, esta visión no hay una conexión entre el yo y lo colectivo, la de Adam Smith, por ejemplo. Claro. Es terrible y es importante para entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las ideologías y los pensamientos de, por ejemplo, Milei y demás. Es importantísimo y después mostrar cómo pensamos nosotros, claramente. Después no sé qué más dice de Marx, no sé si... Ahora lo vamos a hablar, Vamos a seguir un poquito más con Hobbes. Ustedes dirán, bueno, pero entonces el liberalismo es básicamente egoísmo. Bueno, sí, es egoísmo para Perón porque es la ausencia de empatía. De hecho, se levanta el egoísmo como una virtud. La virtud egoísta de Ayn Rand va por esa línea. De hecho, el título del libro es La virtud egoísta. Bueno, no sé si es de Ayn Rand o de quién, pero es un libro de un liberal. Seguro si es de Ayn Rand, después tengo que buscarlo. Pero se habla de esto, la virtud egoísta. La virtud del egoísmo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que el egoísmo mío o suyo redunda en la virtud de la comunidad o de la sociedad? Esos dirán sociedad. ¿Cómo redunda el egoísmo en bienestar? Como dijimos, yo por egoísmo fabrico vasos, él por egoísmo fabrica cosos de micrófono,
Va a ser por intereses, me imagino. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Cómo me aseguro que el que fabrica vasos no va a ser que el otro, que Damián, no pueda comprar vasos porque resulta que yo hago el vaso, no sé, fabrico 10 vasos, yo sé que hay 100 personas que necesitan un vaso. La demanda es de 100. Y sé yo que hay gente que puede pagar más. Yo fabrico vasos, soy el único fabricante de vasos. Puedo fabricar estos vasos a un precio de 100 pesos por vaso y fabricar solo 10 vasos. Y voy a ganar 1000 pesos. Esto se lo vendo a 10 personas. Y dejo a 90 sin comer. Como esto es injusto, porque claro, estoy lastimando ese tercer individuo, lo que podría decir un liberal que esto no sucedería jamás, esto no va a pasar, porque si yo hago esto y subir el precio, los otros 90 compradores, como son demanda, van a generar que surja un nuevo fabricante de vasos, que fabrique vasos para ellos, para los 90 más pobres. Y como me compite y me hace el precio más barato, incluso le va a vender a los 10 que yo le estaba vendiendo. Y por competencia me va a obligar a bajar el precio. Por ende, todos vamos a tener el precio, que va a ser el precio del costo del trabajo necesario para el vaso, más la ganancia que me permite a mí vivir. Y nada más, porque la competencia va a impedir que yo pueda tener una ganancia ilimitada. Ese es el modelo ideal, que se basa en la competencia, que es la otra virtud egoísta, la competencia. Que ahí consigo en el marxismo también, que creen en la competencia. El marxismo no es que crea en la competencia, por más que Kicillof no pare de mencionar la competencia. El marxismo, ahora lo vamos a explicar, cree en otro egoísmo, ahora lo vamos a explicar. En síntesis, el liberalismo es ese tipo de egoísmo. Lo lastimoso, lo triste es que en la realidad, ustedes saben muy bien y yo también, que se forman monopolios. Y como se forman monopolios, entonces lo que quiere hacer el liberalismo es abrir la importación a productores de otros países. ¿Para qué? Para que cuando yo fabrique vasos en Argentina y los venda a un precio ridículamente caro, empiecen a venir vasos chinos a precio razonable y entonces yo no puedo poner el precio que quiera. Si eso genera que yo me quede sin trabajo y quiebre la fábrica, no es un problema, porque para el liberalismo no es una virtud que todo el mundo trabaje o el pleno empleo. No, la única virtud es la libertad, punto. Libertad de contratar, de no contratar, de trabajar, de no trabajar, de morirse de hambre, la libertad de comprar algo chino o argentino, esa libertad es la única virtud. La virtud del pleno empleo, la virtud de que todos tengamos trabajo, no existe. Solo la libertad es la única virtud que se sigue sosteniendo para el liberalismo. Después vamos a hablar sobre por qué esa libertad es una libertad incompleta. Pero primero vamos a explicar a Marx. Marx plantea que la lucha de clases es el motor de la historia. Esto es explicar la sociedad de forma mecánica en base a la lucha de clases. ¿Vieron que dijimos en un momento que Newton hablaba del mecanicismo? Sí. De que si yo puedo saber cómo está esto, sé cómo va a caer, porque con todos los datos necesarios puedo saber qué va a pasar, porque las leyes físicas indican cómo va a caer este libro. Marx, que es una especie de sociólogo, economista, filósofo, plantea que hay leyes sociales, económicas, históricas, que determinan cómo va a avanzar esa sociedad. Que por naturaleza era inevitable que la nobleza y la monarquía absoluta caigan a manos de la burguesía, en la Revolución Francesa. Pero la burguesía, que es la nueva clase dominante, inevitablemente va a morir, porque al igual que la burguesía estaba superando en número a la nobleza y a la monarquía, el proletariado supera en número a la burguesía. Y como es la nueva clase oprimida, va a ser la burguesía la que destruya va a ser el proletariado, la clase que destruya a la burguesía, inevitablemente. Es inevitable y conveniente para el proletariado que haya una revolución proletaria que asesine, que mate, que destruya, que expropie a todos los capitalistas, a todos los burgueses y a todos los defensores del sistema burgués o liberal, que serán los del Estado, que los expulse del país, o que lo que sea, pero tienen que eliminar a esa gente, para que todos seamos proletarios y haya un Estado proletario, que va a ser la nueva clase social que va a dominar. Ustedes dirán, bueno, esto no es tan egoísta, porque está diciendo que tiene que haber solidaridad entre trabajadores, que hay que unirse por la causa común, que tenemos el objetivo de lograr que deje de haber desigualdades y que todos seamos iguales, todos seamos trabajadores. Pero hay una constante lucha. O sea, ¿cuál es el problema? Que en realidad esto no es el egoísmo del individuo, es verdad. Es el egoísmo de la clase, el egoísmo de la colectividad. Se justifica y es correcto y natural que egoístamente la clase capitalista defienda los intereses, incluso aplastando a los trabajadores. Y también que egoístamente los trabajadores defiendan los intereses, incluso asesinando a los burgueses dueños de las fábricas.
¿Qué sucede? La idea de Marx es que no se determina la conciencia del hombre de forma individual. No es que yo determino mi conciencia solo, que yo, soy un hombre cuya la libertad surge de acá adentro y va expandiéndose hacia el mundo, soy un individuo libre. No. Para Marx, la conciencia tuya y mía surge del ser social. La clase determina la conciencia. Yo soy Patricio y soy como soy porque soy hijo de un trabajador, de una trabajadora. Hablo español porque nací en Hispanoamérica, en Argentina puntualmente. Soy fruto de mi tiempo. Entonces, como fruto de mi clase social, yo tengo que vivir respetando, no solo respetando, fomentando, apoyando el interés de mi clase. Tengo que ser consciente de la clase a la que pertenezco, porque esa clase a la que pertenezco me da la identidad. Yo soy lo que soy porque soy proletario, o burgués, o pequeño burgués, o lo que fuere. ¿Cuál es el problema que estabas mencionando vos respecto a la lucha de clases? Y claro, que va a ser una lucha todo el tiempo de intereses. Y el problema de la lucha es que va contra los elementos fundamentales de la comunidad. La lucha de clases destruye a la comunidad. Si nosotros estamos todo el tiempo peleando y encima es una pelea egoísta de intereses, jamás se va a formar una comunidad porque va en contra de la misma. Y acá hay esto de Perón, ¿no? Esto lo escribiste vos en base a lo de Perón. ¿Lo de la sobreestimación del interés propio del individuo o de la clase? Eso sí lo No, todo esto. No, sí, esto es en base a lo que dice Perón, le modifico dos cosas. Dice, esta lucha no deja espacio para la virtud, la lucha de clases. Claro. Puede ser la lucha fratricida e intestina entre dos grupos de una comunidad. En esa guerra no hay virtud que quede en pie. Imagínense ustedes que la Revolución Rusa fue asesinar, hubo asesinatos de por medio, obviamente el principio de la virtud de la propiedad tampoco existe. Cualquier virtud fue aplastada en pos de defender el interés de la clase trabajadora. Además, el marxismo considera que la religión y las virtudes, o principios morales, son solamente el opio del pueblo. Sirve para alienar a las masas. Que vos creas en la libertad, que vos creas en la paz, que vos creas en la paz o en la vida como un valor que ordene tu vida, va contra la revolución obrera. Es solamente para alienarte. Es la moral del esclavo. Claro. Es una moral que sirve para que vos te quedes tranquilito y no hagas la revolución. Claro, y eso es lo que critican los marxistas a Perón, que no permitió Los marxistas dicen, y lo digo porque yo fui marxista. Se nota, como estaba así en el discurso estaba malentonado. Y pasa que yo era trosco, chicos, ¿qué quieren que les diga? Era pibe trosco. El marxismo plantea, en este sentido, que el peronismo viene a conciliar clases que no se pueden conciliar. Que conciliar al capitalismo, a la burguesía, con los trabajadores, el símbolo del peronismo, es en realidad un engaño. Es adormecer a los trabajadores y su revolución inminente en pos de mantener el poder de la clase capitalista argentina e internacional. Porque si no hubiera sido por Perón, se hubiera dado la revolución comunista en Argentina. Claro. Dirán, qué tontería, si no se dio ni en Colombia, ni en Bolivia, ni en ningún país, justo en Argentina que nació Perón, dale. No, esto tiene fundamentos, Acá voy a ponerme trosco y voy a fundamentar por qué Perón evitó la revolución comunista. Pero no soy yo el que lo dice, Perón dice que evitó la revolución comunista. Claro, sí. Perón dice en la conducción política que el modelo peronista fue tan bueno, que año a año se reducía la cantidad de afiliados del Partido Comunista. Y que su logro y éxito se demostraba cuando se reducían los afiliados del Partido Comunista. Porque demostraba que el peronismo lograba que el proletario viva bien y no quiera rebelarse contra el burgués, y que el burgués también esté bien. Lograba que ambos sean felices, sin necesidad de que haya una guerra civil entre argentinos. Es que en ese sentido Perón aceptaba la explotación del capital por el hombre. Pero lo que plantea él no es una lucha, sino que de a poco, progresivamente, el capital tome conciencia de los valores fundamentales y se empieza a ceder para un vivir mejor en general. Para que el capital ceda y los proletarios, los trabajadores vivan mejor. Esa es la idea peronista. Claro, en la síntesis peronista dice lo siguiente. El capitalismo liberal es aplastar al trabajador en pos del beneficio material del capital. Eso es Hobbes, eso es Adam Smith, eso es todo lo que se dio hasta el peronismo en Argentina. Pero esto genera una reacción, que es que los trabajadores se enojen y se unan en pos de acabar con esa clase que les revienta la vida.
Ustedes recuerden que en la época de Perón se les pagaba con un vale de 1 kilo de carne. No, y además Perón vio, o sea, antes de ser presidente, viajó por Europa, por demás países, vio la explotación local e internacional. Claro. ¿Qué sucede? ¿Ustedes recuerdan el Estatuto de Peón Rural? ¡Oh, el Estatuto de Peón Rural! No, que fue un quilombo, que fue re difícil porque los oligarcas no querían. ¿Saben qué dice el Estatuto de Peón Rural? Entre otros derechos que consagra, tan revolucionarios, está el derecho de comer a la sombra. El derecho de comer a la sombra, porque comían al sol y no tenían dónde comer, comían donde podían. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho a que te paguen en moneda y no en vales. Quiero decir, eran tan explotados los trabajadores en el capitalismo argentino antes de Perón, tan explotados, que como cuerno esperaba el capital que ellos no se rebelaran e hicieron una revolución. Claro. Si no tenían derechos, pero ni los más básicos. No tenían los derechos más básicos, vivían de forma paupérrima. Si no era por el golpe de Estado de 1943, que es el golpe del GO, del 4 de junio, hubiera asumido el poder Patrón Costas. Patrón Costas era el dueño del ingenio azucarero de Salta y tenía trabajadores originarios en condiciones semi-esclavas y no los dejaba escapar. Tenía a la policía local pegando de tiro por la espalda que quería escapar. Los niños también trabajaban en sus plantaciones. Y ese tipo que teníamos pibes trabajando en los ingenios azucareros iba a ser presidente. En esas condiciones laborales. ¿Ustedes no piensan que va a surgir una revolución? Bueno, Perón sí. Claro. Y Perón incluso justifica el golpe del 43, no solo para acabar con la explotación del trabajador, para evitar la revolución comunista. Y ustedes dirán, ¿pero por qué si la revolución comunista hubiera acabado con esto? Es verdad, hubiera acabado con esto. Pero, si bien hubiera acabado con la explotación del hombre por el capital hubiera dejado de explotar al hombre, el Estado hubiera empezado a explotar a los trabajadores y a los hombres. Y el Estado hubiera acabado con los individuos colectivos, hubiera acabado con el asfixiante colectivismo, hubiera acabado con el individuo y la libertad individual. ¿Qué sucedería? Todo sería el Estado y los nuevos burgueses serían el Estado, como pasaba en la Unión Soviética. Los nuevos dominantes de... ¿Pero qué pasaría? Que además no sería sencillo enfrentarse a ese Estado, porque eso es un Estado totalitario que tiene informantes, que tiene la KGB, que manda a purgar, que hace todas esas cuestiones y no te podés oponer. Hay un solo partido, no puedes hacer mucho al respecto, te tenés que aguantar. No, además, no toma dimensión del aspecto individual del hombre, solamente el social, el colectivo. Y eso, bueno, es ahí la diferencia en que Perón concibe los aspectos materiales y espirituales del hombre. Por eso fomenta la cultura, fomenta el deporte, fomenta un montón de cosas que no solamente el desarrollo material y la mejora de las condiciones de vida, sino ir al espíritu del hombre. Exactamente. Bueno, para sintetizar lo que es el marxismo. Recuerden siempre que cuando se critica el marxismo de Perón, no se critica el marxismo teórico, ni tampoco el trotskismo, que nunca en la vida gobernó. Se critica el marxismo real, el socialismo realmente existente en la Unión Soviética y en los países socialistas de aquella época. A ver. El socialismo realmente existente en la Unión Soviética planificaba la vida del hombre hasta el detalle más mínimo. Es decir, es verdad, ustedes pueden encontrar que en la Unión Soviética se vivía mejor que después de que cayó. En la Rusia post-Unión Soviética se vivió peor. Seguro que sí. Es más, se vio 1000 veces mejor en la Unión Soviética de Stalin de lo que se vivía en la Rusia zarista. Sin duda que esa revolución mejoró la vida de los rusos, pero porque estaban en un sistema prácticamente feudal. Es verdad, el marxismo superaba al capitalismo liberal de los países del tercer mundo. Sí, pero vivían bajo una condición paupérrima. Porque si bien de repente tenían casa, de repente tenían trabajo y comida, no tenían la posibilidad, ni siquiera, no podían emprender, por ejemplo, un negocio. Bueno, ¿sabes qué? Vivo bien, ¿sabes qué? Quiero empezar a ahorrar. Es un negocio en el que arregle camionetas, les haga esto, aquello. Porque si vos empezás a emprender tu propio negocio, podés convertirte en un capitalista fuerte y poderoso. Y si lo sos, atentás contra el interés del Estado, que es que todas las grandes empresas estén en manos del Estado. Entonces no se permite que haya propiedad privada de medio de producción grande, en algunos casos ni siquiera pequeña. En algunos casos hasta incluso no puedes tener ni un kiosco. Depende del país y el nivel de colectivismo que haya en ese país. Claro. Porque si no, si yo permito que haya un negocio personal o privado, entonces voy a permitir que vuelva a surgir esta explotación de la que hablamos y yo no quiero volver a lo que era antes del comunismo. Claro. Una cosa más para mencionar es lo del egoísmo, que lo vemos tanto en el liberalismo como en el marxismo, que el egoísmo
es un valor negación, es la falta de valores. Y se combate, el egoísmo se combate llenando de valor a la comunidad. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir con esto. Esto ya es lo que está pasando ahora. Ya explicamos que en el siglo XIV, XV, XVI tenías los escolásticos que planteaban la cuestión de la virtud y eso era universal, era aceptado. Todas las comunidades se organizaban en base a las virtudes y principios morales de sus religiones o de los filósofos que fueran los hegemónicos de cada comunidad, los que lograran hegemonizar su pensamiento. Más que nada en base a la religión, casi nunca hubo otra cosa que hegemonizar a la moral. Y después llegó el mecanicismo, que tiró abajo eso. De repente dejamos de tener valores universales. De repente Kant busca reemplazar eso, va a buscar reemplazarlo y hacer valores universales sin Dios de por medio, pero tampoco va a lograr universalizarse de forma definitiva. Y a medida que la moral comunista, de que hay que defender el interés trabajador, de que la moral liberal, que te plantea que mediante el liberalismo y la competencia todos vamos a ser felices, porque eso va a generar riqueza, como dice Milei, que va a generar riqueza para todos y todos vamos a vivir súper bien. A medida que todo va fracasando, porque el liberalismo fracasa en el 29, el nazismo y el fascismo que te prometen también el bienestar, la felicidad, cuando la nación sea grande, fuerte y poderosa, fracasa en la Segunda Guerra Mundial. Fracasa después, por último, el comunismo con la caída del muro de Berlín y con la caída de la Unión Soviética. Todos los grandes relatos que te decían, guiándonos en base a este norte, que puede ser la plata, que puede ser la nación o que puede ser la clase trabajadora, el colectivo, guiándonos en base a este norte, vamos a ser felices. Todos caen, todos fracasan. No hay uno que haya logrado triunfar, todo se mostró falso. ¿Qué sucede con el hombre cuando encuentra que todo aquello por lo que dio su vida, porque la gente dio su vida en su momento por el liberalismo, después dio su vida por el comunismo, dio su vida, aunque no lo crean, muchos dieron su vida por el fascismo y el nazismo, hubo mucha gente que dio su vida, que desde el punto de vista no dice, no, yo creo en esto y dieron su vida, fueron a luchar convencidos siendo niños, creían realmente en eso, en el nacionalismo de exclusión. Cuando todo eso se demuestra falso, se considera que hemos llegado al fin de la historia y que no hay una verdad. Muerto Dios, nada ordena el mundo éticamente. Muertas las ideologías humanas creadas por el hombre para suplir a Dios, que crean morales que suplen a Dios, y fracasadas todas, entonces nos quedamos sin norte y sin verdad. Esto es la posmodernidad o relativismo, que cuestiona los grandes relatos. La verdad no existe, solo existen interpretaciones. Interpretaciones parciales, interpretaciones hechas desde tu punto de vista. Muchas veces habrán escuchado que en Estados Unidos pasa mucho esto de que te dicen, vos lo decís porque sos un hombre blanco heterosexual. ¿Vieron esa cuestión? Que rompe mucho las bolas con que seas negro, blanco. Bueno, ¿por qué? Porque no hay una verdad, solo la interpretación que haces desde tu lugar. Desde tu lugar como negro, blanco, español, hispano, lo que sea. Claro. Que los yanquis llegaron a cuestionar que nosotros seamos latinos, porque somos blancos. Bueno. ¿Qué pasa? Es verdad, para la izquierda posmoderna, es verdad que todos son interpretaciones, que no hay verdad, no hay... Pero hay una cosa que existe todavía, que se puede seguir sosteniendo. Hay relaciones de poder. Damián y yo tenemos un privilegio porque somos blancos, porque somos hombres, porque somos hermosos, o como dicen ellos, hegemónicos, porque tampoco creen en la belleza, no creen en la belleza, creen que hay un consenso social que dice que alguien es lindo. Entonces, como no hay belleza, se dice hegemónico, no se dice lindo. Claro. Bien, hay relaciones de poder. Para la derecha, solo está tu libertad, o sea, que no me restringas. Como no hay verdad, como no hay ninguna verdad de que esté mal matar o pegar, no me restringas. Bueno, sí, me podés restringir matar porque... Protegeme la propiedad privada. ¿No? Protegeme la propiedad y la vida. Claro. Protegeme que no dañen mi interés personal. Pero nada más. Solo existo yo y mi interés, que es el lucro, la plata. Por eso Milei, cuando le dicen de vender órganos, dice está todo bien. Porque, si el otro quiere comprar y el otro quiere vender, ¿cuál es el problema? Mi libertad, para él, el único valor que da en pie es la libertad. Y además la libertad liberal no es un valor, como lo es en el caso peronista, en el caso tomista, que habla de que uno tiene que tener conocimiento de causa, reflexión, razón, tiene que poder pensar. No, la libertad liberal es la ausencia de restricciones. Para ustedes es libre un bebé que nace en la naturaleza sin conocimientos, sin lenguaje, sin nada. Tiene 2 meses de nacido, está tirado en el bosque. ¿Es libre? No. Para Milei sí.
¿Por qué? Porque nada lo restringe. Nada lo restringe. Claro, para mí la libertad absoluta es eso. Para el peronismo y para el tomismo, que es Tomás Aquino, como dijimos, la libertad requiere por lo menos que el individuo sepa, tiene que tener conocimiento, tiene que tener capacidad, porque vos podés saber, pero si estás en cama postrado, bueno, tiene que tener capacidad. Tiene que tener madurez, porque si es menor de edad no puede elegir, aunque sepa que se va a casar con su madre, lo que significa casarse, no tiene experiencia, le falta. Bueno, y así puedes empezar a ver que la libertad está compuesta por conocimiento, por educación, por libertad, porque si a vos te dicen, tu libertad es trabajar o morirse de hambre, no es libertad. Libre es aquel que puede decidir entre muchas opciones. Y teniendo... Y elegir bien, con conocimiento. Pero además, tenés que tener asegurados los derechos básicos. Porque antes que la libertad, en la escala de valores, primero está la vida, la alimentación y el trabajo. Y después, la libertad es muy importante, pero si no tenés trabajo, alimentación y ese bienestar económico, decidís coercionado por tu propia pobreza. Claro. Bueno, si las verdades universales no existen, como dice el relativismo, no existe una definición universal de bien o del mal. El bien o el mal son solo interpretaciones. No tienen nada de identidad, no existen más allá de la identidad que le da cada sociedad. El parámetro del bien o del mal no será la razón. No es que algo está bien o está mal porque en base a razonamientos y axiomas lo deduzco. No será Dios, que es lo que plantea en sus mandamientos. No será tampoco la intuición. No será ningún parámetro que todos los que estamos acá podamos compartir. Como cuando hablamos de relativismo hablamos no de que no hay moral, no es de que no hay principios, es que hay principios y hay moral relativa a quién sos, a la comunidad en la que estás, a la época histórica en la que vivís. Cada sociedad puede definir lo que es bueno o malo según sus propias creencias. Pará, y si lo extendemos, cada individuo. Sí, exacto. Si vamos a la extensión, ahora es cada individuo. Sí, pero a nivel jurídico se busca que cada pequeña tribu, comunidad. Está bien. Igual a cada individuo sí, porque vos fíjate que yo puedo decir la cuestión de la identidad de género. Y si yo empiezo a romper las bolas con eso... La cuestión de la identidad de género hoy me permite a mí jubilarme antes o ser juzgado como hombre o como mujer. Y como tenés algunas leyes que no juzgan igual según hombre o mujer, según quien haya cometido el delito, entonces resulta que sí importa quién seas. Sí importa quién seas. No va a ser lo mismo el delito que comete una persona que nació en una condición o en otra. Ahora lo voy a explicar mejor. Voy a poner un ejemplo. Si el contexto te avala, si sos oprimido, va a ser juzgado diferente que si sos opresor o si el contexto no te avala. Voy a poner un ejemplo. ¿Expliqué acá el ejemplo del padre y la hija? Sí. Bien, ese ejemplo es perfecto. Yo estaba en mi clase de Derecho y vino un profesor de Historia del Derecho Constitucional y me dijo que Argentina tiene que ser un país plurinacional. Yo dije, ¿plurinacional? Pará un segundito, porque yo no quiero ser plurinacional. Yo quiero ser parte de una gran nación, no de muchas pequeñas naciones. No quiero que nos separemos en 40 pedazos como la Unión Soviética o como el Imperio Español. Quiero que seamos grandes, más grandes que ahora. ¿Por qué es plurinacional? No digo que nos separemos. Lo que digo es que hay tribus que tienen otra moral, otro pensamiento, otros principios, otros valores, otra forma de ver el bien y el mal, y se lo juzga según los parámetros europeos que tenemos nosotros, me dice el profesor, o argentinos. Y eso es un problema. Y yo le digo, ¿pero por qué es un problema? No, porque según su comunidad puede haber cosas que para nosotros sean aberrantes, pero que estén bien en su comunidad. Y me pone el ejemplo, ¿qué ejemplo? Me pone el ejemplo de este señor que tuvo un problema penal por casarse con su hija. Yo digo, pero para mí está mal que se case con su hija. Y él me dice, sí, para vos está mal, porque vos estás en una cultura eurocéntrica, estás en una cultura que no es la suya y no puedes entenderlo desde su punto de vista. Y no es justo que vos impongas tu criterio moral a él, porque no hay un bien o un mal universal, no hay criterio universal de bien o de mal. Cada criterio depende del contexto y de la sociedad. Claro, yo le discutí, le dije, pero según tu pensamiento, lo que hicieron los nazis en su contexto estaba bien, porque en su contexto lo avaló, toda la sociedad lo avaló, o la mayoría avaló que eso estaba bien. Los nazis también, porque relativo a su comunidad no se los puede juzgar como algo malo. Y lo que hacían los precolombinos, que se comían a las tribus cercanas, a los hijos de las tribus cercanas, eran caníbales. Era un imperio antropófago, imperio que comía a los que vivían a su alrededor, y está bien, porque su cultura estaba bien. No estuvo mal que viniera Cortés, Pizarro, que vinieran ahí a acabar con el imperio azteca y a acabar con el canibalismo. Tendrían que haber permitido que ese canibalismo se estableciera y siguiera hasta el fin de los días, o hasta que dejara de ser bueno. ¿Y cuándo va a dejar de ser bueno? Cuando la sociedad deje de aceptarlo. O sea, las cosas son buenas o malas en base a que la sociedad diga que son buenas o malas en cada momento, nada más. Y fíjate el grado de progreso
de las comunidades, que ahí tiene que ver con la ética, ¿no? Claro. Creo que ya está por terminar. Vamos si a hacer una cosa. Cortamos y se vuelve a arrancar, ¿sí? Porque si no... Sí, se va a cortar en el medio. Se va a cortar en el medio. Hagamos eso. Bueno. Chicos, antes de seguir, lo más importante. ¿Por qué hago una clase? Estamos hablando de peronismo, ¿no? Nosotros nos metimos a militar acá por un modelo de país. Porque queremos que el país sea otra cosa. ¿Por qué les doy una clase de filosofía, teología, de moral, de ética absoluta? ¿Qué tiene que ver esto con la economía? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué les hablo de esto? Espera que todavía hay alguien que está ahí haciendo un ruido. Listo. Bueno, como estaba diciendo. ¿Por qué les estoy explicando valores, virtudes, todas esas cuestiones que parece que sí, bueno, Tomás de Aquino, Aristóteles? ¿Qué tiene que ver esto con la política, que es por lo que nosotros vinimos? Los valores son importantes, los principios, valores, virtudes son importantes, porque si yo no tengo el valor de la vida, yo no tengo el valor de la dignidad, el valor de la libertad, el valor de la justicia, yo nunca jamás puedo pensar una economía que asegure que Damián tenga vida, tenga trabajo, tenga dignidad, tenga justicia. Yo no puedo legislar la justicia, no puedo legislar un país, no puedo decretar medidas económicas de un país si no me baso en unos principios, porque si no, ¿cómo sé si lo que hago está bien o mal si no creo en el bien y en el mal? La única forma de que yo haga una política que mejore la vida de las personas es, primero, sabiendo qué es el bien y qué es el mal, y después, en base a esos principios de vida digna, de justicia, de libertad, de progreso, después de tener todos esos principios claritos, puedo pensar un modelo económico que asegure que todos tengamos vida digna, trabajo, salud, educación. Lo que yo valoro son esas cosas: salud, educación, vida digna, trabajo. Bueno, una vez que tengo esos valores claros, sé que tengo que organizar toda la economía para asegurar que cada miembro de la comunidad tenga esos valores asegurados. Porque yo pienso en la economía para que todos los miembros de la comunidad tengan esos valores asegurados. Si yo no tengo los principios y los valores, yo no puedo pensar una economía. No puedo pensar nada. No puedo pensar nada. ¿Puedo hacer una economía? Bueno, sí, dando palos de ciegos. Pero no puedo pensar una economía al servicio del hombre, como ser humano. No puedo pensar una economía al servicio de la felicidad si no creo en la felicidad, si no creo en ningún valor, no creo en el bien. Eso es fundamental. Porque si no tengo el valor, el principio de bien y de mal, bueno, listo. Mañana yo soy ministro de Economía. Técnico, soy un técnico, ministro de Economía. Patricio, hay que bajar el déficit. Listo, no hay más jubilaciones. No, pero no puede ser. Sí, si no hay bien ni mal. Ah, sí, bajé la jubilación. Sí, se quedaron sin jubilación, quedaron en la calle los jubilados. Pero ¿sabes qué pasa? No existe ni bien ni mal. ¿Qué me importa? No hay bien ni mal. Sí, pueden estar en la calle. ¿Cuál es el problema? No, porque la ancianidad tiene que ser respetada porque es un valor. No, si no producen. Para mí el único valor es el lucro. Y los viejos no producen. Bueno, por eso es tan importante tener esos principios y valores claros. Porque si no, no puedes hacer una economía ni una política. La ética culmina en la política. Ahora Damián va a explicar esto. No, para sumar a lo que vos decís, también es importante que esté toda la comunidad englobada ahí. Porque en otras épocas solamente un pequeño grupo de personas ha estado con esos principios y valores. En Argentina es la oligarquía. Bien. Valores universales, ya que hablamos, bueno, vos esto lo mencionaste ya, ¿no? Sí, pero explícalo si querés. Bueno, voy a leer y después vamos al marco teórico del justicialismo. Sin valores no hay ética, sin ética no hay progreso, después de decir Perón. La ética es la medida del progreso de las naciones y las comunidades. Sin ética no hay justicia, no hay verdad, maldad o bondad. No hay sentido común a todos los miembros de la comunidad, porque claro, si cada uno tiene su propio sentido, su propia ética y moral, no hay algo que nos ponga en un común denominador. No hay comunidad posible. No hay norte. No hay norte. ¿Por qué es comunidad? ¿Vieron que los liberales hablan de sociedad? ¿Vieron que Hobbes, hablamos de que habla de Leviatán, hablan de sociedad? ¿Por qué? Porque el estado de Hobbes es: yo estoy dispuesto a perder mi libertad absoluta dándole al Leviatán, que es el Estado, el poder de hacerme pija, con tal de que me proteja la vida y que me proteja la propiedad. Eso diría Hobbes.
Bueno, la propiedad lo diría más Locke, pero no importa. Sí. No, pero ¿qué quiero decir? Que ellos hablan de sociedad porque hablan de un contrato social, que es el que justifica que el Estado sea un gendarme, un contrato social. Los peronistas hablamos de comunidad, porque no queremos que haya un contrato, eso es un invento, no hubo nunca un contrato. Lo que hay es un interés común, que es la felicidad del pueblo. Ese es el valor que nos une, lograr la felicidad del pueblo. Si no tenés eso, ¿cómo sé si progreso? Yo sé si progreso si hoy Argentina es más feliz que hace 20 años. Si hoy Argentina no es más feliz, entonces no progresé. Ahora bien, ¿qué valores elegimos? ¿En qué nos basamos? ¿No? Porque eso también puede estar sujeto a subjetividades. Acá Perón, que es un chabón, un hombre formado en filosofía, en materias de la humanidad tremendas, toma los valores socráticos, aristotélicos, kantianos y los cristianos. Ahí vamos a ver un poco en qué consiste cada uno. Acá tenemos la virtud socrática y la kantiana. La virtud socrática básicamente es la conciencia de nuestra propia personalidad, es sentirnos individuos, y además sentir esa relación con el medio circundante. Esto es decir, nuestras obligaciones públicas y privadas. Acá tenemos también que el trabajo dignifica, no deshonra, ¿no? Porque es un deber, es una obligación, un deber. Y esto es muy importante, lo de ahí abajo, dio quien estaba obligado a dar y podía hacerlo, y cumplió quien estaba obligado a cumplir. Esto es interesante en el hecho, cuando se habla de economía se habla de filosofía al fin y al cabo. Y cuando Moreno dice que el FMI, la deuda, la tiene que pagar la oligarquía, habla justamente de esto. Dio quien estaba obligado a dar y podía hacerlo. Sería injusto, no sería un valor que dé quien no puede hacerlo. Que lo den los jubilados, los pensionados, los trabajadores, porque no pueden. Ya nos damos mal al bolsillo, estamos... Complicaría sus condiciones de vida significativamente. En cambio, la sociedad rural sí puede. Este punto es muy importante de la virtud socrática, porque va a explicar, muchas cosas, dice Moreno. Y después tenemos la virtud kantiana, que es obra en todo momento como si las máximas de tu conducta particular debieran convertirse en leyes generales. Que dicho como una abuela es no hagas lo que no te gusta que te haga, básicamente. Y esto... Es como decir, mira, si yo mañana le robo a él, yo podría hacer que todos roben. ¿Sería bueno que la máxima sea robar? ¿Que me roben a mí y a todos? No, sería bueno que nadie robe. Entonces mi máxima es no robar ni aunque pueda robar. Porque si todos actuamos así, la comunidad va a ser feliz. Y fíjense que esta máxima, esta ley de Kant, tiene que ver con el amor al prójimo, ¿no? Porque yo no voy a querer que le pase a él lo que a mí me pasa, si es algo negativo. Voy a querer que le pase lo positivo. Y esto tiene precedentes en la virtud cristiana, que Kant no la menciona por la disciplina, pero tiene mucho que ver. Como dijimos, vieron que planteamos que se divorcia, que antes todos pensaban todo, el pensador pensaba todo universalmente, pensaba en Dios, pensaba en filosofía, pensaba en ética, pensaba en ciencia, pensaba todo. Y pasamos a que cada uno piense su parte. Entonces, si Kant se ponía a hablar de Dios para justificar su pensamiento, listo, era un gil, era un teólogo, no puede ser filósofo. Ya no puede ser filósofo. Por eso él lo que hace es tratar de formar una moral universal, una ética universal, sin Dios de por medio. Claro. En ese sentido, es el hombre buscando formar esa moral. Eso es cuando te digo, muerte de Dios, se busca reemplazar a Dios con esto. El problema de Kant es que no jerarquiza las virtudes y los valores. Claro, bueno, eso es algo gracioso. Vamos a hacer un ejemplo. Siempre... Esto es muy gracioso. Sí. ¿Mentir está bien o está mal? Está mal, sí. Mentir está mal, bien. Sí. Entonces hay que decir la verdad. Claro. Bien. Yo soy un asesino. Vos estás en tu casa con tu hija. Sí. Y yo quiero saber dónde está. Vos sabés que si me decís, la voy a matar. Claro. Decime, ¿dónde está tu hija? Y ahí, si yo sigo el imperativo kantiano sin jerarquizar valores, te lo tengo que decir porque si no estaría mintiendo. Claro, tenés dos opciones. O le decís, no quiero decirte, y te mata a vos y después tu hija. O le decís una mentira, rompés con la virtud kantiana y ya sos un hijo de su madre. Sí. O haces lo que Kant dice, Kant dice que no le digas nada o le digas la verdad. Bueno, listo, dejás que entre y mata a tu hija. Claro. Listo, ya está. O sea, porque no hay una jerarquía de valores, primero la vida y después la verdad. Para mí es algo evidente, primero está la vida, ¿no? Antes que la verdad. Sí, bueno, sí. Pero en fin, sigue explicando, por favor. Bien, y después tenemos la virtud aristotélica y la cristiana. En la aristotélica tenemos algo importante, que es el carácter social del hombre. Aristóteles va a decir, el hombre es un animal ordenado para la convivencia social. Es un hombre que vive en sociedades, en comunidades.
El bien supremo no se consigue en la vida individual, sino en la ética supraindividual del Estado. El bien supremo no está en cada uno de nosotros, está en nosotros en relación a los demás. Eso lo ordena el Estado. Y por último, la ética culmina en la política. Bueno, lo que estamos hablando, vamos a pensar cómo sería la ética si no culminara en la política. Y esto es pensar como alguien que es fruto de la posmodernidad, lo que hablamos del relativismo moral. Los progresistas piensan así. Esto que estás usando, Damián, esto está con petróleo, loco. ¿Sabes que esto mata focas? Para hacerse, hay que matar focas. Bueno, listo, vos, si querés ser un buen tipo, como la ética culmina en lo que yo hago, culmina en mí, vos no compres esto. Vos no compres esto. También dice Milei lo mismo. Si la gente está en contra de algo, va a dejar de comprarlo. En eso coincide Milei con los progresistas. Si no te gusta algo, deja de comprarlo y listo. Esto está hecho por niños en una fábrica esclava. ¿A vos no te gusta que se la maltraten niños? Deja de comprarlo. Claro, ¿qué pasa? Primero, que por ahí no tiene posibilidad de comprar otra cosa. Segundo, que es... no compres nada, te diría Milei. Bueno. Y segundo, que no es él el que tiene que ser consciente, como consumidor, de todas las cosas que compra y cómo se fabrica cada cosa que compra. No tiene que cargarse, y incluso aunque quisiera, no lo lograría. Imagínense ser tan estúpido de decir, como sos comunista no usas iPhone, porque estás en contra del capitalismo. No puedes comprar nada que haya sido producido por él. Porque, ¿qué? Si dejo de comprar iPhone va a caer el capitalismo, idiota. Si dejamos todos de comprar iPhone va a caer... No, va a surgir otra marca, estúpido. Es estúpido, bueno, es imbécil, pero la gente piensa así. Perdón, que me hace enojar porque son unos idiotas. Es decir, pensar que yo puedo cambiar el mundo porque dejo de comprar botellas de plástico es imbécil. Yo quiero que se deje de fabricar matando focas y explotando niños. Le tengo que decir al Estado dos cosas. Primero, prohibir que se haga en Argentina. Segundo, prohibir que se importen cosas hechas en esas condiciones esclavas. Claro. Prohibir que vengan autitos hechos por niños. Prohibir que vengan cosas hechas por chinos que laburan por un plato de arroz. Prohibir que vengan cosas hechas sin condiciones dignas. Y vas a ver cómo mañana desaparecen todas las injusticias de nuestra nación e incluso empiezan a dejar de ser incentivadas las injusticias de otras naciones. Claro. Es simple. Sí, porque el único que tiene poder... en política. El único que tiene poder de esto... Sí, culmina en política. Yo no puedo hacerlo solo. Yo quiero que esto deje de existir, el Estado. Claro. Es como un poco gracioso porque es como que de repente te da poderes de Dios, ¿no? El individuo se cree Dios. Y cree... Si yo dejo de consumir, pasa tal cosa. Sí. Y no es así bajo ningún punto de vista. Bueno, entonces tenemos la kantiana, la virtud socrática y la aristotélica. Pero todo eso se ve también en la virtud cristiana, que es fundamental porque corta toda secuencia del para qué, porque es el fundamento último, es el fundamento primero. O sea, el problema es que las demás virtudes, escala de valores y éticas, son humanas, claro. Son cuestionables y falibles. Yo te digo, no, para mí virtuoso diría Kant, todo aquello que no mienta, no robe. ¿Pero por qué? No, porque te puede fundamentar muchas cosas, pero nunca jamás va a tener un fundamento último. ¿Por qué elegís para tu moral la libertad por encima de la justicia? ¿Por qué Bueno, cualquier por qué que elijas como ordenador de tu ética y tus valores, falible, va a ser arbitrario, va a ser humano, no va a tener... En cambio, si vos elegís a Dios, o a cualquier Dios, cristiano o el que sea, elegís a cualquier Dios, es un fundamento incuestionable. Porque, elegí el fundamento que está por encima de todo. Aparte, vas más allá del tiempo, es eterno. Lugar, en cualquier espacio geográfico se debe cumplir. Y bueno, no es arbitrario bajo ningún punto de vista, es Dios. Claro, Dios da la no es que yo diga que esté mal matarlo, lo dice Dios, loco. No es que yo diga que está mal comer a otros pueblos y ser un imperio antropófago como era el imperio precolombino de los aztecas. De los mexicas, perdón, de los mexicas. No es que yo lo diga, es que Dios plantea que eso está mal. Es incuestionable. Y ahí es interesante cómo nos acercamos a Dios. Ahí hay dos grandes conceptos. Uno es el de la intuición y otro es el de la revelación. La intuición es básicamente, yo sé que estoy haciendo algo mal, o sea, es la intuición, no se puede explicar por medio lógico tampoco. Vos tenés alguna palabra para... No, vos sabés que estás haciendo algo mal, porque después te agarra la culpa. La intuición, bueno, sí, claro, exactamente. Bueno, y después podríamos seguir entrando en si la intuición depende de la cultura en la que naciste y un montón de cuestiones, pero estaríamos 1000 años con eso y no tenemos tiempo. Dale, pasemos a la siguiente, a ver. Ahí está, esto es lo que mencionamos antes, que la ausencia de virtud es el egoísmo y que se combate dando virtudes, dando valores y demás. El sentido último de la ética es la corrección del egoísmo. Claro, la corrección del egoísmo, 1000 veces lo dijimos, es dar valores. Porque si el egoísmo es la falta de valores, vos tenés que llenarlo con valores. Es la última, ¿no?
La última y ya terminamos. Ahí está. Hablamos varias veces de libertad, por eso queremos aclarar la diferencia de libertad. Sí. Perón dice, esto es textual. La libertad posee carta de naturaleza en los pueblos que poseen una ética y es transeúnte ocasional en los pueblos donde esa ética falta. El grado ético alcanzado por un pueblo imprime rumbo a su progreso. Crea el rumbo a su progreso, crea el orden y asegura el uso feliz de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Ya hablamos antes. Si mi ética es valoro la vida digna, valoro el trabajo, valoro la felicidad, y yo observo, bueno, todos estos valores, si se cumplen, yo creo, pero ¿cuál es el ordenador? ¿Para qué vive el hombre? El hombre vive para ser feliz. O sea, ¿vos para qué compras esto? Para poder estar más contento. ¿Para qué? Para ser feliz. ¿Por qué laburas? Y laburo para tener plata. ¿Para qué querés tener plata? Para estar tranquilo, que quiero tener plata. ¿Y para qué querés estar tranquilo? Para ser feliz. Cuando a la gente le preguntás, ¿para qué haces lo que haces? La última respuesta siempre es, y para ser feliz, para estar tranquilo, o para por lo menos no estar triste. Bueno, si se cumplen todos los valores, la libertad, la dignidad humana, el trabajo, en una persona, bueno, tiene las condiciones necesarias para ser feliz. Entonces, yo sé que el progreso de una comunidad es cuando esos valores se cumplen en todos. Si hace 20 años en Argentina nadie tenía laburo y hoy todos tienen trabajo, bien pago, tienen tiempo libre para descansar. Y no hay explotación. Claro, la explotación que es laburar 16 horas, laburar en condiciones indignas, laburar por 2 pesos. Yo me aseguro que todos tienen un trabajo bien pago, tiempo libre, que pueden dedicarse a sus proyectos, que tienen todas estas cuestiones básicas aseguradas, progresé. Si yo veo que dentro de 20 años tengo toda la tecnología del mundo, pero la gente vive peor, no progresé nada. Claro. No progresé nada. No progresé nada. No importa que yo tenga mañana una máquina voladora. Si la gente vive en la calle, hoy no progresé. Es más, te diría algo. Argentina no progresa. En los últimos 10 años no progresó porque la gente vive peor que hace 10 años. En términos estadísticos, estamos peor que hace 10 años. Claro. Estamos peor. No progresamos. Podemos avanzar materialmente, pero si no se reconforta el espíritu del hombre. Avanzamos peor todavía, avanzamos tecnológicamente. Claro. Y materialmente hemos destruido nuestro capital. Claro. Porque la gente es más pobre hoy que ayer. Sí. Pero bueno. Y ahí también está en la ética, en la distribución, en la concentración de la riqueza y demás. O sea, y la ética también está en permitir la explotación en una comunidad o no. O sea, hay muchas variantes donde la ética se desarrolla. Pero en síntesis, la única regla para poder medir si estamos mejor o peor que antes es la ética. ¿Se cumplen más valores o se cumplen menos? ¿Se cumplen más gente o de menos? Es eso. Tal cual. Después tenemos, por último, la libertad tomista. Hablamos muchas veces de libertad, que para el liberal es, la libertad es que no te restrinjan. Que no te restrinjan. Para el liberal, para el tomista, para Tomás de Aquino, la libertad de la voluntad es un supuesto de toda moral. O sea, no puedes ser bueno si no elegís libremente. Si a vos te obligan a matar, no sos malo. Y si a vos te obligan a salvar a alguien, no sos bueno, te están obligando. Solamente las acciones libres y derivadas de la reflexión moral, o sea, pensadas, meditadas, conscientes, son morales. Si vos decidís sin ese conocimiento, no. Y por eso se puede deducir que la educación es un valor, porque si no, no puedes tener moral. Claro, ahí Perón también donde menciona que lo importante es tener la educación, la formación, para tener comunidades más éticas, más morales y, por ende, que progresen más. Exactamente. Así ¿Querés decir algo más respecto a esto? No, creo que está bastante claro. Esto lo que la libertad para los libertarios es irrestricta. Bueno, acá los desmentimos. O sea, no es irrestricta porque no tiene reflexión. Y si las condiciones no te la dan, o sea, es morirte de hambre o laburar. O estar explotado. O sea, eso me parece ya está bastante claro. Y los que están escuchando esta reflexión, esta clase, ¿entendieron todo? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora vamos a hablar sobre la próxima clase. Vamos a hacer un... Dale. Bien, todo esto fue necesario para poder pensar una política. Sin ética no hay política, ya lo hablamos. La próxima clase es la segunda parte, en la que Perón desarrolla mejor estos principios éticos. Y también va a desarrollar cómo se aplican, cómo se organiza la comunidad, en base a qué principios, de qué manera. Y ya después, la siguiente clase es la economía peronista. Vamos a analizar la economía liberal, los principios que la ordenan, la estatista, que esto es la economía fascista, la economía nazi, la economía comunista y la peronista. Perón escribió un libro llamado Economía Peronista y en base a ese libro vamos a hacer el pensamiento. En base al libro, que es la doctrina, y en base a la realidad, que fueron sus gobiernos y los datos que muestran sus gobiernos. Porque nos gusta comparar la doctrina con la realidad. Si somos pura doctrina, no sirve. Tenemos que comparar la doctrina del pensamiento de Perón con lo que realmente hizo. A ver si de verdad el peronismo funcionó.
Y lo mismo con la segunda parte va a ser analizar en base a esos principios que vamos a analizar económicos, en base a la doctrina económica. Vamos a analizar la década ganada, que la vamos a considerar desde el año 2002, que es Duhalde, sí, hasta 2013, que es la devaluación de Kicillof, 2002, 2003, más o menos ese periodo. La década perdida, que es lo que viene después, hasta ahora. Después de la devaluación de Kicillof. Si efectivamente es así, si efectivamente aumentan los salarios, el nivel de empleo, y si efectivamente empieza a decaer ese nivel de bienestar a partir de la devaluación de 2013. 2013, 14. No estoy seguro que no fue por ahí. Eso lo sabré cuando dé la clase sobre eso. 13. Bien. Vamos después a hablar sobre la tercera posición entre comunismo y Estados Unidos, la Unión Soviética y Estados Unidos. Esto es política internacional. La verdadera política es la internacional. El resto es política de segunda. Primero la política internacional define la nacional. Después la segunda parte va a ser desde el Consenso de Washington, que es la caída del muro de Berlín, hasta los aranceles de Trump, que establecen que no necesariamente hay que seguir el Consenso de Washington. Después vamos a ir con Latinoamérica ahora nunca, un texto de Perón que es uno de los últimos que se publicó en base a sus discursos en el año 73-74, justo antes de morir, que hablaba del presente, habla de la necesidad del ecologismo y del problema del ecologismo. Después vamos a hablar sobre el modelo argentino, que es el modelo, la diferencia entre el modelo peronista, el socialdemócrata y el liberal. También nos basamos en un libro de Perón. Y por último, vamos a analizar el plan económico peronista de Moreno para aplicar todo lo que se habló en todas las clases a la realidad en los próximos años, si es que llega a ganar un peronismo que tome este plan económico, porque si no toma... Sí, va a ganar, es inevitable. Inevitablemente. Algún peronista tiene que ganar. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Realmente un placer su compañía, su fidelidad, su lealtad, estuvieron de principio a fin. Muchas gracias por su participación. Fue muy lindo hacer una clase sobre esto. Sí, fue muy linda la preparación, ir a la doctrina, estuvo todo muy bien. Sí, llevó un gran esfuerzo, pero estamos contentos de que lo hayan entendido y de que podamos publicarlo después para que lo vean en video. Triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capitán Perón. Sos el primer trabajador con los principios sociales que Perón ha establecido. El pueblo entero es amigo y grita de corazón en ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, y general. Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo argentino y siguiendo su camino gritemos de corazón porque la Argentina grande aunque San Martín